respecto al último que faltaba por saber su paradero de estos 4 frentistas que se fugaron en 1996. Claro, esto la verdad hoy día fue bien inesperado. Lo dio a conocer el ministro Mario Carroza, que él está investigando justamente todo el tema del crimen de Jaime Guzmán, el secuestro de Cristian Evo. Entonces él está muy ligado a la investigación que le involucra a los frentistas. Y bueno, hoy él contó que Estados Unidos había dado cuenta de que Pablo Muñoz Hoffman se encontraba detenido en suelo norteamericano y que ahora venía todo el tema de empezar a tratativas para ver cómo traerlo de vuelta a Chile. La PDI ha explicado que esto nace a raíz de un requerimiento que manda Estados Unidos a Interpol Chile. Perfecto. O sea, se sabe desde Estados Unidos se identifican a Pablo Muñoz Hoffman. Claro. Al parecer un tipo de control de identidad, hay sospechas de que puede tratarse de él, entonces se le retiene momentáneamente, le toman las huellas dactilares y estas huellas se envían a Chile y le piden a Chile que verifiquen que coinciden con la de Muñoz Hoffman. Y bueno, y justamente ahora estamos en el proceso de esperar la respuesta de Estados Unidos y de Chile para ver si estamos hablando o no de él. Pero entonces, todo apunta a que se trataría de él. A ver, lo que hasta el minuto sabemos es que Pablo Muñoz Hoffman habría sido encontrado entonces a partir de un control de identidad de Estados Unidos porque está usando una identidad falsa, ¿no? Al parecer sí. La identidad que él estaba usando allá tenía algunas incongruencias y esto llevó a los policías a dudar, metieron su nombre, su foto a la base de datos de Interpol para ver quién podría ser, y ahí sale la sospecha, ahí de alguna forma que aún no está muy bien explicado, sospechan que puede ser Muñoz Hoffman, y ahí es cuando llega el requerimiento de información a Chile que ya fue respondido y falta que Estados Unidos ahora informe de vuelta si es que es o no es él, pero aunque como te dije todo apunta a que se trataría de él. Ahora, a ver, considerando también cómo es Estados Unidos y las perspectivas que hay, uno podría decir que en este caso, más allá de que todavía falta bastante del procedimiento, hay bastantes más posibilidades de que Pablo Muñoz Hoffman termine siendo extraditado a Chile, que lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ricardo Palma Salamanca, que fue detenido en Francia, se pidió la extradición, pero finalmente en ese país se le terminó acogiendo por asilo político. Claro. Bueno, hay que recordarnos que esto ya va a cumplir 22 años, como tú decías, ¿no es cierto? Ese día en esta versión que se llamó Vuelo de Justicia, que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Casa de Seguridad, se fugaron, aparte de Pablo Muñoz Hoffman, Ricardo Palma Salamanca, el Negro Palma, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro y Patricio Ortiz Montenegro. Perfecto. ¿Cierto? Había 4 fugados, no todos ellos habían participado directamente del crimen de Jaime Guzmán, pero todos eran frentistas, hoy día ex-frentistas. Claro, solamente Palma Salamanca y Mauricio Hernández estaban involucrados en el tema de la muerte de Jaime Guzmán. Perfecto. El resto están por otro atentado, asaltos, pero no están directamente ligados a este homicidio. Y ellos empiezan a ser identificados de a poco en distintos países, ¿no? Claro, el primero que se sabe con certeza de su paradero fue la mitad de la década de los 2000, que fue de Ortiz Montenegro. Patricio Ortiz Montenegro. Claro. Él se supo de él porque comenzó a pedir refugio en Suiza, ¿no es cierto? Por un tema de un tema familiar, que él tenía un pariente que estaba allá, y finalmente a él se otorga el asilo. Y un poco antes, al comienzo de la década, fue detenido en Brasil el comandante Ramiro. Mauricio Hernández Norambuena. Claro, por el secuestro de un publicista que se llama Washington Oliveto, bien conocido allá. Perfecto. Ahí teníamos 2, claro. Entonces, y faltaban Palma Salamanca y Muñoz Hoffman. Palma Salamanca cae el año pasado, se sabe de él el año pasado en Francia, termina cayendo a inicios de este año, y ahí se le pilla la pista, pero de Muñoz Hoffman no se sabía mucho en qué habían dado. Claro, justamente es como el que cierra, el que falta para cerrar como el capítulo de la fuga de la casa. Claro. De seguridad. Y bueno, como tú me preguntabas, si es que se identifica que efectivamente es él, hay altas posibilidades de que Estados Unidos, que tiene una política bastante más restrictiva en estas conductas, es probable que él pueda ser extraditado a Chile y que tengamos algunos de los 4 frentistas cumpliendo pena en el país. Es un año también, que ha sido marcado por los frentistas. Hace pocos días, el mes pasado además, se supo que en el caso de México se estaba aceptando la petición de extradición con algunas condicionantes de Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio, que él nunca había sido capturado. En el caso de Argentina se está tramitando de forma bastante lenta la revocación del asilo político que tiene Galvarino Apablaza, que era el jefe operativo, el jefe político del Frente en los años 90. Pero de nuevo, ha sido un año donde este tema ha vuelto
casi 2 décadas después del apogeo, digamos, de que los diferentes protagonistas de los años del frente volaran y se escabulleran, se empezaran a escabullir bastante tiempo, hay que decirlo, de las redes de la justicia internacional. Bueno, lo que dicen los expertos de inteligencia en esta materia, que bueno, después de tantos años las personas tienden a un poco bajar la guardia. Claro. A descuidar la fachada, y eso hace que empiecen a aparecer las pistas sobre ellos y se llega a ellos. Por eso que yo creo que este año fue bien clave, como tú decías, en esta materia. O sea, yo creo que ya está medio asumido en Chile que muchos de estos nombres nunca más aparecerían de vuelta en el mapa. Claro, estamos hablando de más de 2 décadas después. Claro. O sea, es muchísimo tiempo. De nuevo, Escobar Poblete de verdad nunca se le había podido pillar fehacientemente, pero ya tenemos a todo este grupo identificado. Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso de Palma Salamanca o, por ejemplo, en el caso de Patricio Ortiz Montenegro, estén en situaciones donde están en un país que les concedió finalmente alguna clase de refugio político por diferentes razones y a partir de diferentes instrumentos, ¿no? Claro. Bueno, y ahora justamente con el tema de Muñoz Hoffman, aunque si bien es cierto que es muy probable que se le dé extradición, entran también en juego una serie de elementos, como por ejemplo, también puede empezar a argumentar que su pena puede estar prescrita, por ejemplo. Claro. Pues, claro, por estos mismos plazos, digamos. Claro. Entonces también, si es que llega a ser él, como se supone que va a ser, también sale todo un nuevo escenario en que, aunque si bien es cierto, lo más probable es que él sea extraditado, tampoco podemos darlo tan cerrado porque hay muchos juegos también legales, de plazo, de prescripciones, que también entran en una juguera como legal, se puede decir, donde también puede ser que también termine siendo un extraditado a Chile. Claro, porque además en este caso, Pablo Muñoz Hoffman estaba cumpliendo pena por el asesinato del coronel Luis Fontaine y por el atentado al general Gustavo Lee, claro. Es decir, otras causas que no tenían que ver con la causa de Jaime Guzmán. Y alguna vez se le involucró y que había formado parte, o que presuntamente había formado parte del mismo grupo que dirigía el comandante Ramiro en Brasil, Mauricio Hernández Norambuena, y que hizo este secuestro al publicista Washington Oliveto, trama que, de comprobarse o de ser efectiva, podría incluso levantar una situación donde quizás en Chile haya cierto grado de prescripción o él pueda arguir la prescripción en Estados Unidos, pero quizás en otros países como por ejemplo en Brasil no. Claro. Bueno, de hecho, el secuestro que tú hablabas de Washington Oliveto se hizo por un grupo que estaba compuesto por una mezcla de frentistas con milistas. E incluso había también surgido de otros países de Latinoamérica. Entonces, una sospecha que siempre ha estado dando vueltas es que, por ejemplo, incluso Emilio y Muñoz Hoffman también fueron parte de ese operativo que estuvo tras el secuestro, y que ellos fueron el grupo que alcanzó a arrancar antes que llegara la policía brasileña y concretar la detención de Ramiro. Perfecto. O sea, estamos hablando de una trama de nuevo que lo que hace hoy día es que se cierra del fondo del capítulo identificar para dónde se fueron, pero todavía queda abierto ver qué es lo que va a ocurrir finalmente con Muñoz Hoffman, que eventualmente qué es lo que él va a esgrimir como elementos para que no ser devuelto a Chile. Además puede pasar un limbo bastante particular, porque una cosa es que Estados Unidos no lo devuelva a Chile y otra cosa es que lo acepte al interior de Estados Unidos. Ya sabemos por la experiencia que tenemos con Donald Trump que las leyes migratorias estadounidenses son bastante rígidas. Claro. Y, a ver, tratar de entrar a Estados Unidos o estar en Estados Unidos con identificación falsa ya de por sí es algo que puede ameritar la expulsión. Es bastante serio, digo. Claro, bueno, que se sentó justamente el ministro Carroza. Lo que está haciendo hoy día y va a ser en las próximas jornadas, va a ser ir a buscar la carpeta investigativa, el expediente, como se llama en ese tiempo, de la fuga a la cárcel, más los expedientes por los cuales Muñoz Hoffman estaba cumpliendo condena. Perfecto. Y ahí van a hacer todo, el ministro va a hacer un estudio de pena, cuánto le faltaba por cumplir, en qué punto también él quebrantó la condena con esta fuga, y ahí también va a empezar a preparar los argumentos para buscar una extradición. Perfecto, o sea, lo que tenemos que esperar ahora entonces es ese paso, saber también qué más sabe el juez Carroza, que probablemente también es el que tiene más clara la película con respecto a plazos, a eventualmente qué es lo que puede corresponder con prescripción o no, y también a saber más antecedentes de cómo finalmente fue detenido el último que faltaba por ser identificado, localizado, de los 4 frentistas que protagonizaron la fuga, probablemente de las fugas más famosas, si no la más famosa en la historia de Chile. Así es. Claro. Felipe Díaz, subeditor de Nacional de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Muchas gracias, Sebastián. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. Seguimos analizando las noticias que marcan Chile y el mundo. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Un tema que también se ha prolongado por bastante tiempo, ya 2 décadas, es el de Venezuela. Desde los años de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, siempre ese país ha sido un foco de atención. Y hoy día vamos a conversar de una iniciativa que está siendo impulsada por Lilian Tintori, la esposa de uno de los líderes políticos más relevantes de la oposición, Leopoldo López, que junto con otros dirigentes opositores abrieron un museo de los derechos humanos en Caracas que emula bastantes cosas del museo chileno. Para ver cuáles son los alcances, cómo se gestó esta iniciativa, vamos a conversar con Catalina Coppel, periodista de Mundo de la Tercera. Catalina, bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias. A ver, ¿cómo parte esta idea impulsada por Lilian Tintori de hacer este lugar que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, dibujos, cartas de figuras emblemáticas que están detenidas o que han estado detenidas, digamos, a lo largo de los años del chavismo, como el mismo Leopoldo López o como, por ejemplo, el general Raúl Elías Baduel? Claro, tal como tú lo mencionabas, inspirado en Chile y la historia es muy llamativa porque fue en 2015 cuando Lilian Tintori en uno de sus viajes como activista venezolana vino acompañada de la señora de Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, Mitzi Capriles. Ellas vinieron y visitaron el museo chileno, el Museo de la Memoria, y en esa oportunidad, según cuentan algunos de sus cercanos, ella quedó muy entusiasmada con la idea de crear un espacio que permita relatar lo que ellas llaman las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del chavismo frente a lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, la historia sigue en que ella vuelve a Caracas. En esa época su marido Leopoldo López está en Ramo Verde cumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel porque lo habían detenido tras las protestas de 2014. Ella le comenta sobre este espacio de Chile y las ganas que tendría de abrir uno en Venezuela cuando la oposición logre derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, como todos sabemos, eso todavía no sucede, pero al parecer ese entusiasmo fue muchísimo mayor. Y en junio de este año, cuando el gobierno de Nicolás Maduro liberó a una serie de presos políticos, lo que ella comenzó a hacer fue a recopilar estos elementos que tú mencionas para luego llegar a la apertura de este gran espacio en Venezuela. O sea, en el fondo lo que están tratando de hacer es recuperar la memorabilia de alguna manera que existe de lo que ellos identifican como violaciones a derechos humanos durante el régimen de Maduro para exhibirlo en un lugar que eventualmente pueda ir, imagino, creciendo con el tiempo y recopilando también otra clase de testimonios, ¿no? Claro, ella misma se dedicó, tanto como fue con Leopoldo López, porque así como tú decías que hay dibujos, hay cartas, hay poemas, también hay artesanías que realizaron los presos políticos durante su tiempo en prisión. Incluso hay unos dibujos hechos, me parece que hablaban de dibujos hechos como de lápiz mina, por decirlo así, incluso uno de Nelson Mandela que había donado otro de los presos políticos. Entonces, claro, la idea de ellos un poco es relatar el camino que ha realizado la oposición frente a lo que ellos quieren que sea una sucesión de poder que no se ha conseguido, pero es más bien para crear conciencia. Claro, tú, por ejemplo, cuentas en el artículo que publica hoy día La Tercera que entre los objetos que hay un rosario hecho con alambre por Leopoldo López, sí, que probablemente debe ser de los presos políticos más simbólicos, siendo el más simbólico que ha estado en Venezuela, ¿no? Claro, ese rosario lo hizo, como yo te mencionaba, cuando él estaba en la cárcel militar de Ramo Verde. Sin embargo, él hoy cumple prisión en su casa junto a su familia, pero también durante todo ese tiempo siempre se supo que él se dedicaba a escribir, a generar planes, a escribir ensayos sobre la situación y la crisis, a hacer dibujos. Incluso también mencionaba que habían dibujos de los hijos de Leopoldo López con Lilian Tintori, un poco de lo que ha sido su visión de una etapa que me imagino que para ellos no ha sido muy fácil, considerando el importantísimo rol que tienen sus papás con respecto a la crisis de Venezuela. Otra de las cosas que te quería comentar sobre la importancia de este museo es que lo que también espera tanto Lilian Tintori como quienes están detrás de este proyecto es que ojalá Michelle Bachelet en un eventual viaje a Caracas lo pueda visitar. Porque en el fondo, a ver, la idea era tratar de que este espacio se convirtiera en un símbolo de nuevo de algo que se levanta con mucha fuerza, que es decir, bueno, el régimen venezolano ha violado los derechos humanos. De hecho, lo inauguraron precisamente el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Claro, fue ese mismo día en que hicieron esta presentación y en la que este grupo de opositores volvió a invitar a Michelle Bachelet a que visite Venezuela, y en el fondo lo que ellos dicen es que este espacio se hace para que ella pueda ver la realidad desde la oposición de lo que está
está sucediendo la crisis y no desde los ojos de la administración chavista. Ahora, si uno analiza, Catalina Guppel, el año del chavismo y el año en particular de Maduro, digamos que ya uno podría casi hacer una separación entre Chávez y Maduro a estas alturas, daría la impresión de que ha sido un año difícil para la oposición venezolana en general, porque Maduro ha consolidado su poder, hay un éxodo gigantesco de venezolanos a distintas partes de Latinoamérica, hay cerca de 1 millón de venezolanos, por ejemplo, que están en Perú, en el caso chileno también ha habido una migración muy fuerte, y la oposición está dividida. Si durante todo este tiempo se había logrado juntar y tenía un frente común, la mesa de unidad democrática, pareciera que ha sido un tiempo difícil para la oposición venezolana, y de nuevo, quizás este tipo de gestos también busca consolidar aquella unión que hoy día está más difícil o más perdida. Claro, 2018 sin duda ha sido un año difícil para todos los frentes de Venezuela. Ha sido difícil para el gobierno, ha sido difícil para la oposición, ha sido difícil para los venezolanos. Recordemos que ellos comienzan 2019 con una crisis aún peor. Y lo mismo un poco pasa con la oposición, que ya evidencia estas fracturas que tú mencionabas, pero también los intentos que ellos han tratado de llevar a cabo, de mostrar esa unidad, esa misma mesa de unidad democrática que hoy ya no existe de la misma manera, no han dado fruto, tampoco lo han tenido la mayoría de las convocatorias. Sin embargo, es muy importante el calendario que se viene para Venezuela en las próximas semanas. Mira, te cuento. Primero, el 4 de enero, el Grupo de Lima se reúne en Lima para tratar la situación de la crisis de Venezuela y más aún el próximo inicio de mandato de Nicolás Maduro, que parte el 10 de enero. O sea, la reunión es en una semana más y el próximo periodo de Maduro comenzaría en 2 semanas formalmente, digamos. Claro, entonces 6 días antes el Grupo de Lima se reúne en la capital peruana. La idea de ellos es buscar acciones concretas, en el fondo porque ellos no consideran ilegítimas las elecciones por las que Maduro va a permanecer en el poder, que fueron las que se realizaron el 20 de mayo. Claro. Ellos no reconocen su permanencia en el poder. Hay países que de hecho ya han manifestado que no van a reconocer ese gobierno, que el gobierno, digamos, a partir del 10 de enero, por lo mismo que tú dices, porque consideran que hay un vicio de origen en las elecciones. Exactamente. Entonces lo que busca este Grupo de Lima es buscar una posición común. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de esta reunión, además del tema a tratar, es que va a contar con cambios de gobierno y cambios de posiciones quizás en los países como por ejemplo Brasil, como por ejemplo México, que es lo que hemos visto estas últimas semanas con declaraciones desde la Cancillería brasileña y la Cancillería mexicana, que por ejemplo incluso Brasil desinvitó a Maduro de la ceremonia de asunción de Jair Bolsonaro. Que es ahora el 1 de enero, digamos. Exacto, nada. Entonces todo lo que se viene estas semanas también puede ser muy interesante para intentar mirar qué es lo que podría llegar a pasar con Venezuela en lo que viene en el 2019. Con respecto por lo mismo por esta crisis que no mejora. Además que, y tú lo marcabas muy bien, Catalina Guppel, hay muchos países del Grupo de Lima que están con una postura más firme contra Maduro de lo que habían estado antes, y si uno ve el vecindario, a Venezuela se le ha complicado bastante la situación. Si uno recuerda los años de Chávez, tenía bastantes aliados, sí. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, la misma Argentina y Brasil jugaban roles, quizás aunque no fueran tan cercanos, en algunos casos incluso había valijas, se decía, que iban con dinero de Venezuela a Argentina. Pero hoy día el panorama es bastante distinto. En general, incluso los gobiernos que son más del ala de izquierda han comenzado una diferenciación con Venezuela, y hay gestos a nivel hispanoamericano como el líder de Podemos hace pocos días, Pablo Iglesias, que dijo que era un error y que reconocía que había sido un error apoyar a Maduro considerando cómo estaba la situación ahora. Entonces tenemos una paradoja de un gobierno que quizás se ha consolidado en términos del poder que ejerce internamente durante este año, pero que hacia el exterior está cada vez menos validado. O sea, sin duda Venezuela está aislado en lo que respecta a la región. Claro, porque incluso sus aliados más tradicionales como Nicaragua sufre su propia crisis, por lo tanto el apoyo que hoy día le puede brindar es bastante limitado. Pero lo interesante también es que aún así, a pesar de este aislamiento regional, Nicolás Maduro ha sabido o ha intentado demostrar que puede encontrar apoyo un poco más lejos. Estamos hablando de China y de Rusia, que es lo que hemos visto un poco con estas acciones militares, estos aviones que llegaron a Caracas,
para demostrar que en el fondo él también tiene influencia en otros países que son sus principales prestamistas frente a la crisis que ellos tienen hoy día. Claro, y que en el fondo igual son muy buenos aliados, más allá que no sean del vecindario, digamos, pero tener a China y tener a Rusia atrás son espaldas bastante firmes para el régimen de Maduro, por lo menos en términos de préstamos económicos y de liquidez, ¿no? Sí, porque Maduro en el fondo ha desestimado todo tipo de amenazas, incluso las realizadas por el Grupo de Lima, o incluso recordemos lo que pasó este año cuando la OEA aprobó esta resolución de echar, pues se podría decir, a Venezuela del organismo. A Venezuela no le importó, y recordemos también que en esa votación muchos de los que antes votaban en contra se abstuvieron, como fue por ejemplo Ecuador y Nicaragua. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas acciones ha conseguido ni siquiera un avance con respecto o un cambio de tendencia con respecto a lo que ha sido la crisis, ni menos a una posible salida, que es lo que muchos intentan del gobierno de Nicolás Maduro. A partir del caso de este museo de los derechos humanos que se está levantando en Venezuela, está levantando en el municipio de Chacao, que era el municipio que anteriormente era el bastión de Leopoldo López. Tú dices, en un edificio recuperado que ha llevado 300 visitantes en lo que va del mes, digamos, no se inauguró recién, ¿no? Sí, son 300 visitantes, como tú decías, es un edificio antiguo en la zona este de Caracas, donde antes funcionaba una ONG también liderada por Lilian Tintori, todo esto destinado al tema de los derechos humanos. A partir de ese caso, bueno, hacemos un panorama de lo que enfrenta Venezuela y de la importancia que tiene las siguientes semanas para ver cómo el régimen de Nicolás Maduro queda a nivel latinoamericano y también en el concierto internacional. Catalina Guppel, periodista de Mundo de la Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Gracias a ti. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas, y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Son las 5 de la tarde con 22 minutos. A continuación, Nicolás Vergara ya está listo para el panel de los viernes. Estaremos con Isabela Ninat. Viene en camino Óscar Contardo en este 28 de diciembre, donde vamos a hacer un último repaso por lo que nos deja este año. ¿Cuánto cambiamos los chilenos? ¿Hemos cambiado mucho? ¿Hemos cambiado poco? Ha sido un año bastante movido. Hasta el final amenaza con ser movido. Vamos a conversarlo en el panel tradicional de los días viernes acá en La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taiken, ubicado en Brisas Norte de Chicureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 6.290 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Para que renovemos el auto. Para irnos de viaje. Para ordenar las deudas. Para terminar de remodelar nuestra casa. Para hacer la piscina. Para nuestras próximas vacaciones. ¿Y para un Play nuevo? Puede ser, déjame ver. Para todo lo que quieras. Pide tu crédito de consumo en Banco de Chile. Solicítalo en nuestras sucursales en bancochile.cl o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile. El Banco de Chile. El otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación previa del banco. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. www.mbi.cl. Ojo, jefe, ayer había que pagar a los proveedores. Ah, sí, chuta. Hablemoslo un rato más, ya.
Jefe, disculpe, se nos acabó el stock de producto. ¿Qué? ¿Pero cómo no me dicen antes las cosas? Es hora de cambiar. Contrata de Fontana hoy el software de gestión empresarial 100% web, ahora a 2.490.000 pesos al año masiva. Llámanos al 800-386-100 o ingresa en defontana.com. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018. De Fontana es crecer ahora. ¿Régimen A o B? ¿Acciones o fondos mutuos? ¿Actor o espectador? Si siempre eliges, ¿por qué no elegir cómo invertir tu APB? En la Rainvial, tú eliges dónde invertir y nosotros te entregamos la mejor asesoría. Recuerda que tienes hasta el 28 de diciembre para completar tu tope de 600 UF. La Rainvial. Invertir es simple. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¡Ay, qué rica es esta agua! Y pensar que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Con los nuevos purificadores de agua Alvin Trotter, verás cómo tu agua se transforma en algo más saludable para tu cuerpo, filtrando las impurezas y mejorando su sabor. Para una vida mejor, agua más sana. Nuevos purificadores Alvin Trotter, el agua pura y saludable que siempre quisiste. Alvin Trotter, calidad de vida desde 1923. Visítanos en alvintrotter.com. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 27 minutos. Los viernes siempre son días que uno quiere irse para la casa, que uno está más cansado. Se vio un buen motivo todos los viernes de esta segunda parte del año, era darle la bienvenida a mi querido amigo don Nicolás Vergara. ¿Cómo estamos? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? En este Día de los Inocentes, por lo demás. Sí, Día de los Inocentes. Bromas, ¿eh? Y parece, sí. Circuló una portada de la Tercera, que era cosa mirarla para darse cuenta que era un diagrama muy antiguo, que decía que Falabella se fusionaba con Amazon. Yo me acuerdo, ya que estamos citando a medios de esta compañía, yo me acuerdo que hace algunos años la Cuarta era muy tradicional, que tenía una segunda etapa, sí, claro, con bromas, las típicas bromas. Frank Sinatra confirmado, claro, por el Festival de Viña. Claro, fichajes bombásticos de los equipos de fútbol, claro. Pero pareciera que esa tradición ha ido cambiando, lo cual también de a poquito nos habla cómo va cambiando Chile, ¿no? Mira, tú eres una excepción, porque tú eres el más joven de la mesa, pero porque entiendes esas cosas, pero todo un millennial le preguntas por el Día de los Inocentes y la verdad que no hay mucho. Isabela Linat, ¿cómo estás? Bien, último día. Parece que Oscar Contardo nos está haciendo la broma de los inocentes. Me dejó el espacio completo. Tenemos una silla vacía. No, Oscar viene confiando en el transporte público. Entendemos que a esta altura debe estar en la estación Tobalaba del metro, con lo cual le quedan solo 3 estaciones para llegar. Isabela Nat, bueno, es hora de balance. Además, este es el último programa de este ciclo y en este formato de La Tercera PM. Pero si uno, como editor, tú, Sebastián, si hace 2 meses le he dicho, preparemos las cosas de fin de año, tú probablemente has dicho, preocúpense, a ver, hagamos algo con el feminismo. El tema del año fue el feminismo, las tomas feministas. Pero este ha sido un año tan intenso en cosas que probablemente, primero, nos parecen muy lejos, y segundo, el último tiempo, y básicamente además por acumulación de tarjeta amarilla, el tema Carabineros se ha vuelto en un tema de tal magnitud que probablemente ha apagado a todos. Pero si uno piensa en términos que qué es lo que iba a marcar el futuro, tal vez hoy día en la mañana hablábamos con Sofía Correa, y ella sostenía que había habido muchos cambios, pero que en la historia de nuestro país, pero pocos cambios civilizatorios, y que ella definía esto como un cambio civilizatorio. ¿Cómo se ve desde la perspectiva? Yo creo que más bien fue un año, fue un año en que pasaron 2 cosas interesantes. Una, o quizás van ligadas, en que los temas no económicos
se han empezado a tomar la agenda cada vez con más fuerza, que es algo que uno ve que pasó en Europa y en otros países también, producto de la modernización, ¿no es cierto? En que estamos acostumbrados a que el debate el cotidiano de los diarios, las portadas, tenía que ver con el crecimiento, con el número de empleo, y todavía eso está, por supuesto, pero que empiezan a aparecer con más fuerza y más recurrencia temas como el feminismo, pero también otros temas que surgieron en el año. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó este septiembre, que es un mes de derechos humanos en que suele rondar, estuvo mucho más cargado que otros años, porque coincidió con el tema de las libertades condicionales, que y también coincidió con el aniversario del golpe. Coincidió con el aniversario del golpe. Pero también es un año en que hemos discutido la ley de identidad de género, en que seguimos discutiendo el aborto, que fue una ley del año pasado, pero que todavía no hemos resuelto cómo implementarlo, y que de alguna manera estos temas que antes podrían haber aparecido en la agenda, no digo que no existían, empiezan a poblar un poco más el contenido de las discusiones, creo yo. Y también, por lo mismo, es un año en que es curioso de que es el primer año de gobierno, pero no está siendo pauteado necesariamente por la agenda del gobierno, que muestra una dificultad muy grande, que yo creo que no tiene que ver con este gobierno, sino con el estado de la situación. Con el estado de la situación, en que hay menos control de la agenda, en que surgen temas. El caso del feminismo obviamente es el epítome, ¿no es cierto? En que ni siquiera era una marcha contra un programa, como fueron las marchas estudiantiles del 2011, que tenían que ver con programas estatales o gubernamentales. En este caso era un movimiento dirigido principalmente hacia las universidades, que luego se transformó en un problema público. Y de hecho eso que tú marcas, Isa, es muy interesante porque, a ver, movimientos así, por lo general uno en el ABC hubiera dicho, bueno, esto le impacta a alguien, le pega al gobierno, le pega a la oposición. Claro, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Y si uno lo ve en términos netamente de encuestas, por ejemplo, el gobierno transitó durante ese periodo bastante bien, por lo que uno podría decir, y concordando con tu argumento al final, uno puede decir, bueno, aquí hay cosas que son bastante más profundas que temas meramente políticos. Hay un tema de sociedad que tú puedes sacar 150.000 personas a marchar por Santiago y que no necesariamente eso significa una presión para el gobierno, sino que es una presión contra toda la sociedad al final. Claro, y que son temas, por ejemplo, en el tema de identidad de género, en que un gobierno de derecha al final haya impulsado la tramitación de una ley que uno no hubiese esperado, que hubo parlamentarios de derecha que votaron a favor. Y entonces empezamos a ver como que las definiciones tradicionales en muchos de estos temas, que digo, nuevamente, no son los temas económicos a los que estábamos habituados quizás en el pasado. Eso por una parte. Yo creo que también, esto viene desde hace un par de años, el tema de la desconfianza en las instituciones. Si uno tira la línea desde el año 90 hasta hoy en confianza en instituciones, es un declive, ¿no es cierto? O sea, no es algo como que hoy día hubo un salto de la nada, pero sí ha tomado más parte de la discusión la desconfianza institucional, y que obviamente quizás es lo que hemos visto en los últimos meses con Carabineros, que es un tema que se arrastra, ¿no? El tema de Carabineros lo vimos al final del gobierno pasado con Operación Huracán, con los temas de los recursos públicos, ¿no es cierto? Claro. Pero que con lo que pasó ahora en el caso Catrillanca ya como que destapó la olla. Es que quizás fue el año un poco de los reyes desnudos, porque, a ver, el caso de Carabineros, efectivamente, Carabineros, aparte de todo, está pagando cuentas de años previos, o sea, Operación Huracán, antes de eso el fraude. La Iglesia, este año, venía el Papa. ¿Qué hito más importante, clave para un país que se supone es de mayoría católica de que venga el Papa? Y al final eso termina generando una explosión de muchas cosas que estaban guardadas debajo de la alfombra hace muchos años. Hay un escritor, de hecho, que hizo un libro sobre eso, que se llama Rebaño, que es muy bueno y que acaba de llegar, que es Óscar Contardo. Bienvenido al panel. No era broma inocente que no viniera. No era broma inocente. Pero por primera vez. Sí. No. Última. Hombre disciplinado. Pero sí, pareciera que este año empezamos a sacar las cosas que se venían acumulando y de repente nos encontramos con que teníamos bastante basura. Sí, yo creo que, bueno, el tema de enterarnos cómo funcionaban muchas cosas es como desde hace años ya, por lo menos
desde Bachelet, desde el inicio de Bachelet. Yo creo que el tema Pentas o Kimmich después se unió a una idea de que aquí funcionaban muchas cosas de una manera en la que el resto, en la gran mayoría de la ciudadanía no se enteraba de cómo se funcionaba, y vivíamos como en el mito de que en Chile no existía corrupción. Te subo un poquito la apuesta, la Polar y las farmacias. De ahí para acá se nos empezó a caer todo. Claro, que no existía corrupción, que las instituciones funcionaban perfectamente, que los parlamentarios se financiaban sus campañas correctamente, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que pasó este año es que dos instituciones que tenían muchísima adhesión, que tenían mucha confianza, como en las encuestas aparecían siempre como en el tope, que era la Iglesia Católica y Carabineros, terminaron por desplomarse, y el tema de la desconfianza que terminó como ya ni siquiera un tema de indignación, sino que como un modo de vida que significa un desapego a lo público y una desconfianza en cualquier discurso. Y yo creo que eso es grave. A futuro. Pero yo creo que, escándalos de corrupción hemos tenido, si uno piensa desde el 90 en adelante, está a fin de Elwin, está el de Codelco, el Davilazo, después, antes de eso el desmalezado, con Lago está el... Mobgate, perdón. Entonces, Chile Deporte, han habido escándalos y yo creo que... Chile Recorte, exactamente. Yo creo que eso no es... En el fondo hemos tenido estos grandes escándalos. Yo creo que lo que ha pasado es que estos grandes escándalos han ido, como decía, acompañados de una progresiva pérdida de confianza que se une obviamente a ciudadanos mucho más exigentes, mucho más críticos. Son generaciones adultas también, que son distintas. O sea, la generación que adulta en los 90 es distinta a la generación adulta. Por supuesto. Y mucho más educada, pero que yo creo que este año tocó dos instituciones que de las que se suponía gozaban mucha confianza y que tenían un contacto más, entre comillas, cotidiano, porque el Mobgate, claro, ¿cuántas personas tratamos con el Mob? Muy pocas. Ocurría en una esfera como no serían inalcanzables, sino que no se topaba con el común, con lo cotidiano, intangible. Claro, pero el carabinero, uno se junta en el Starbucks con ellos por ahí. Otra de las ideas de este año. Ahora, pasan cosas preocupantes. Aquí mismo en esta mesa, Cristian Valdivieso y Roberto Isixson hace un tiempo decían que si Carabineros no estaba más abajo del 30 o del 40%, que para cualquier institución sería una aprobación muy buena en estos tiempos, era porque había una disociación entre el GOPE, las fuerzas especiales, y el carabinero de a pie. Y el alto mando. Ayer vimos una circunstancia en el Paseo Ahumada, donde uno de esos carabineros terminó siendo agredido bastante, con bastante violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿se están mezclando también esas cosas? Que yo creo que esa disociación es súper concreta, porque es la experiencia que la mayor parte de las personas que tenemos no hemos tenido una mala experiencia con carabineros. O sea, yo nunca me han perseguido los pacos. Muchas veces en las que pude haber estado en alguna posibilidad de ser perseguido en una manifestación, no lo fui. Pero en el cotidiano, el carabinero que está dirigiendo el tránsito, el que le pasa el parte al futbolista que va en su superauto, es un hombre que está haciendo un trabajo que es duro y que no es agradable, y que tiene que además suponer como el maltrato de ese futbolista en su auto magnífico. Entonces, ese cotidiano es una cosa, pero lo que vemos es que más arriba, tal como en otros aspectos de la vida social chilena, más arriba ocurren muchos asuntos de los que no estábamos enterados. Ahora, pero les hago un pequeño desafío que miremos, porque yo me gusta esta mirada desde arriba y asumir cosas que a mí en lo personal no me impresionan demasiado, porque no creo que nos hayamos convertido en corruptos, pero creo tampoco que nunca hayamos sido impolutos y originales. Es como lo que pasa cuando se incentivan los mecanismos de incentivo de las denuncias de violencia intrafamiliar, que obviamente aumenta el número de denuncias. Eso no significa que haya más violencia intrafamiliar. Probablemente hay el mismo nivel, pero
En la medida que uno crea incentivos Y como uno puede ver en el libro de Oscar, los abusos en la iglesia no es que hayan aumentado en un determinado minuto, sino que era una realidad por la que hay una mayor predisposición de la gente a denunciarlo y además de la sociedad aceptarlo. Porque recordemos que también en esos casos y en otros muchas veces ocurría que los denunciantes sencillamente no tenían credibilidad, no eran creíbles. Hoy día resulta, y gracias a Dios son creíbles, digamos. En fin, pero quiero volver a una cosa un poquito mucho más trivial, quiero sacarlos de la cosa macro. Porque si pensamos en este año 2018, empieza con las secuelas finales del Paco Gate, el que todavía está en desarrollo, no nos perdamos, pero cuando empiezan a sumarse por decenas de miles de millones, empiezan a convertirse en decenas de miles los millones incautados, sustraídos o mal usados. Después viene el Papa y nos damos cuenta que parece que no éramos tan católicos como creíamos, porque al Papa no le va tan bien, hay un montón de errores de la Comisión Organizadora, lo que ustedes quieran, pero el Papa, que suponía que iba a ser el tema del año y que iba a ser el año de la Iglesia, y nos encontramos con que la cosa se complica. Luego viene en los Carabineros, que teníamos problemas con el Paco Gate, aparece la Operación Huracán. Y ahí asume el nuevo gobierno. Operación Huracán, que implica la caída entonces del general Villalobos. Pero la caída del general Villalobos, una comillas victoria para el gobierno, y ahí viene esto que hablábamos al principio, la revolución feminista, en que nos pasamos 2/3 meses con facultades ocupadas, y como decíamos antes de que llegara Oscar, sin un rival muy claro al otro lado, como con una anuncia social. Pensamos que ese iba a ser el tema, volvieron por distintas circunstancias los temas de abusos en la iglesia, y cuando de nuevo estábamos ya ahí preocupados de los migrantes, si firmábamos o no firmábamos el pacto migratorio, y si el gobierno estaba aprovechando o no políticamente la migración, y la migración se estaba convirtiendo en el tema, vuelven los Carabineros por tercera vez en el año, esta vez con el caso Catrillanca, y parece que sí, ahora a muy pocas horas de que termine el año, a muy pocos días de que termine el año, nos encontramos con que ese transiente, con que ese probablemente va a ser el tema que se va a tomar este último bloque. Pero, a ver, primero que nada estamos hablando de instituciones, y estamos hablando de procesos que tal vez empiezan a acumularse mucho más y a ser mucho más frecuentes que lo que eran en la historia habitualmente. Yo creo que sí, de todas maneras. A mí, como que, obviamente, me hubiese gustado que el tema del año fuera el feminismo, porque creo que el de Carabineros, por supuesto que es como la reforma que hay que hacer, por lo que me imagino. Tiene solución más clara, dices tú. Pero creo que hay una preocupación pública, actores involucrados, expertos, y va a haber probablemente un cambio legislativo sustantivo, o espero que así sea. Pero yo siempre tuve la duda con el movimiento feminista que si lo difuso que era, por su naturaleza, no lo iba a terminar por disgregar demasiado y que tendiera como a desaparecer en el tiempo. Y creo que un poco está bien, las universidades tomaron medidas, adoptaron protocolos, en muchos casos las que no tenían, y han tomado varias medidas. Pero como que me preocupa que que se haya tendido a desaparecer el tema de la discusión pública cuando quedan tantas otras cosas que tienen que ver con el feminismo, llamémosle feminismo porque uno puede poner de otras maneras, pero que tienen que ver no solo con las universidades, sino también con temas legislativos, con temas de la empresa privada, toca muchos aspectos de la sociedad. Por eso creo que es como preocupante que haya tendido a desaparecer de la discusión pública. Cuando es un tema muy difícil de mantener en agenda cuando están obviamente ocurriendo otros escándalos. Ahora, yo creo que va a volver, de todas maneras. Yo creo que no se ha ido. No se ha ido, pero va a estar ahí y va a volver por un... Yo creo que esa revolución, como el mayo feminista, tiene que ver también con que eran con la situación y el espacio. Se trataba de una institución que era la universidad o las universidades a la que hacerle un reclamo. Tenías una contraparte y el espacio y un espacio que es la facultad en el que en el que las mujeres podían congregarse, agruparse. Esos símiles de espacio a ese no existen mucho.
agruparse para una mujer, para las mujeres en las poblaciones, o agruparse las mujeres a las directoras de empresa, o agruparse directoras de empresa. ¿Cuál es tu contraparte? Lo que quiero decir con esto es que era una situación que estaba dada para que eso ocurriera. Había una institución que había hecho oídos sordos o no había tomado en cuenta los reclamos sobre abuso, sobre discriminación, sobre falta de oportunidades o sobre inequidad en torno a las mujeres, a las estudiantes y a las profesoras. Y a esa institución a la que se le podía reclamar, permitía que un movimiento así existiera. Por un tema de situación. Para que existiera una contraparte. Entonces, mantener eso es súper difícil, pero lo que logró es que la palabra feminismo y la discusión sobre el feminismo se diera en lugares en los que hasta hace unos años simplemente no existía, nadie hablaba de feminismo. Había partidos o candidatos y candidatas que ni siquiera mencionaban la palabra porque era una mala palabra. Yo creo que es súper interesante lo que tú decías, Oscar, de como igualdad de oportunidades o desigualdad, porque el gobierno de Bachelet tuvo mucho en su discurso el tema de la desigualdad, pero una desigualdad mirada muy económicamente, desigualdad de ingreso, y no digo que obviamente que no haya que dar esa discusión, pero creo que el feminismo mostró otra dimensión, y que es curioso que la haya mostrado el feminismo y no la presidenta Bachelet, de otras desigualdades que existen en nuestra sociedad. Bueno, nosotros hicimos un documento justamente sobre eso, que era desigualdad y maternidad, y cómo influye en la perspectiva laboral de la mujer la edad a la que se es madre. Pero yo creo que, como tú dices, claro, el movimiento feminista de mayo tenía un petitorio hacia las universidades y por lo tanto estaba acotado en muchos casos a temas universitarios, ¿no es cierto? Profesores, protocolo, acoso sexual, etc. El tema, creo yo, es cómo se mantiene en agenda el 2019 en otros espacios también. Más allá de estoy de acuerdo contigo, más allá de que exista la discusión, que me parece que obviamente es muy relevante. Quizás hay que ver lo que pasa en otros países. Yo creo que en esto las olas de otros países son muy importantes. O sea, y es curioso cómo fenomenológicamente las cosas empiezan a tener disparadores parecidos. Vemos en Argentina el caso de Artés, que podríamos uno buscar similitudes con lo de Nicolás López. Independiente de lo que ocurra con uno u otro caso, pero hay disparadores y que son y que fue Harvey Weinstein en Estados Unidos. Por eso digo que hay que buscar... Hay disparadores. Pero finalmente es curioso cómo se empiezan a repetir en esa forma. Porque yo creo que también se repiten porque son patrones universales. Son patrones universales, el patrón universal de que el abuso se silencia, de que la víctima no va a hablar porque los costos van a ser mayores, de que no va a tener apoyo. En cuanto alguien habla y el asunto empieza a cambiar, la posibilidad de que otras personas hablen es mayor, y se repite el patrón. Y esos son límites que definitivamente se corren. Sí, totalmente. Porque finalmente muchas de estas cosas tienen lo que comentan llamar la regresión a la media. Pero en este caso finalmente lo que sí hay un límite que se corre, digamos. O sea, finalmente quedan establecidas situaciones distintas y tal como decía Oscar, esto, claro, finalmente en el mundo académico es, comillas, más fácil. Hay una discusión entre pares. Pero eso es imposible que no inunde todos los campos, digamos. Sí, o sea, yo creo que lo inundó, de todas maneras. Tengo mis dudas de cómo va a volver a resurgir, no sé si con la misma fuerza, pero en otros temas. No sé, más que nada tengo en la cabeza el tema laboral, que yo creo que ahí todavía tenemos muchos espacios. Claro, pero hay la tentación de resumirlo en remuneraciones, por ejemplo. O sea, en remuneración, en sala cuna, en acceso a puestos de liderazgo. Claro, pero yo tengo la impresión que la demanda feminista eso lo tiene como base, pero va mucho más allá. Yo creo que va más allá, pero es que es como... reúne un montón de dimensiones distintas, porque tiene que... O sea, como partió con acoso sexual. Claro. Sí, por cierto. Pero reúne muchos, o sea, va mucho más allá también del acoso sexual, ¿no es cierto? Y por eso es un tema pendiente que lo más probable es que vuelva a aparecer, digamos, porque hay muchas cosas que no están resueltas. Y también va a producirse probablemente una cierta insatisfacción respecto a lo que se consiga, por ejemplo, en el campo legal.
en el campo de las sanciones penales. En el campo de las propias sanciones administrativas hay muchos procesos en curso. Puede que nos encontremos muy luego con una insatisfacción general por cómo las instituciones resuelven el problema. Digamos. Y yo creo que también hay algo que es de cajón, que es la presión demográfica. Cada vez más va a haber más mujeres en el espacio público, en el espacio laboral. Gracias y a eso Dios. significa que tendría que haber más roces, porque lo que se van a encontrar es con una serie de cortapisas que subsisten. Y eso naturalmente va a ser una lucha constante, un avance que no se termina una vez, sino que se repite y se va a tener que repetir. Nos queda un poco más de un minuto. La futurología es una ciencia muy compleja, pero si tuvieran que jugarse, Isabel, Oscar, ¿cuál creen ustedes que va a ser el tema del año 2019? Carabinero. O todo lo que tenga reforma carabinero, eso nos va a tocar, nos va a tomar un tema o un tiempo. Institucional más, probablemente más en general, inclusive. Claro, como reformarlo, destrabarlo. Yo no, yo y soy fuerza, y fuerza. No, yo soy peor. Así no, pero no, Carabinero y Fuerza Armada, yo creo, porque Fuerza Armada viene detrás de Carabinero. Cómo se ordena el poder civil en relación a la Fuerza Armada, que lo que es otra cosa de la que nos enteramos es que no tenía ningún poder o muy escaso poder sobre un muy escaso control sobre la control la definición control sobre lo que hacían con los recursos públicos las Fuerzas Armadas y Carabineros y pensiones Sí. Bien, pues. Don Nicolás Vergara. Isabel Arinat, Oscar Muchas gracias. Contardo. Ha sido un gusto. El gusto ha sido nuestro. Lo hemos pasado bien. Como les decíamos al principio del programa, esta es la última edición de la tercera PM en este formato y en este horario. Por lo tanto, don Nicolás Vergara, vale la pena. Primero, agradecerle a usted que ha sido gran compañero de viaje en este. Partimos en junio. Ha sido este segundo semestre. Segundo semestre, sí. En Isabel y Oscar, yo creo que también tenemos que agradecer a los 20 panelistas, figuras muy destacadas. Incluso tuvimos una ministra por ahí. No digas ninguno porque se van a pero ofender. agradecerles por su participación. También a los más de 60 periodistas de la tercera que estuvieron compartiendo sus noticias, sus informaciones. A María Paz Cerezuela, que es nuestra productora y el motor del programa. A Oscar, Sebastián Hervé, Juan Carlos y Rodrigo, que han sido el equipo técnico que nos ha acompañado en el ciclo. A Emilio Morales, que es el hombre que siempre está a cargo de reflejar en Twitter lo que va pasando acá. Y a todos ustedes que nos acompañaron de lunes a viernes en la tercera PM en Radio Una. Como ustedes decía Nicolás Vergara, vamos con un ciclo veraniego ahora. Vamos desde el próximo miércoles 2 de enero de 2 a 2 y media de la tarde por latercera.com en streaming y por Radio Duna. Y después, más adelante, les contaremos dónde todo este cúmulo y este equipo tiene su caudal, ya sea en latercera.com, en la Radio Duna o en ambas. Nos vamos nada más, desearles feliz año y quedan con las noticias en Duna y después... aire fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias. Que estén muy bien.